En la sexta parte de esta serie hablamos de la importancia central que tiene para la iglesia cristiana la resurrección de Jesús. Una de las implicaciones de esto está en el tiempo presente. Hay una parte del poder de la resurrección de Jesús que podemos vivir ahora a través de su Espíritu Santo. Uno de los resultados directos de la resurrección de Jesús es que Dios envió su Espíritu a nosotros en una plenitud que nadie en el Antiguo Pacto experimentó. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 nos relata una escena entre el Jesús resucitado y sus discípulos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está Jesús resucitado hablándole a los apóstoles acerca no solo de algo que les sucederá en poco tiempo a ellos, sino de una completa nueva era que solo es posible por la muerte y resurrección de Jesús. Esto sin duda es absolutamente vital para la iglesia cristiana, absolutamente. Así como no podríamos hablar de salvación sin la obra de Cristo en la cruz, tampoco podemos hablar de la vida presente de la iglesia sin la obra poderosa del Espíritu Santo, que había sido anunciada a través de los profetas en el Antiguo Testamento y luego anunciada otra vez por Jesús. Sin duda es tan importante lo uno como lo otro. Muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el nuevo pacto en Jesús incluían como un punto de vital importancia la amplia intensificación de la obra del Espíritu Santo en la era que vendría. Según Isaías 32:15, en esta nueva era el Espíritu Santo haría dar fruto a aquellos que de otra manera no podrían dar fruto jamás. Isaías 44, versículos 3 y 4, profetizaba que el Espíritu Santo sería derramado como aguas en el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Jeremías 31, del 31 al 34, anunciaba que Dios haría un nuevo pacto en el que no solo perdonaría los pecados, sino que habría un cambio interno en sus hijos, poniendo su ley en sus mentes, escribiendo en sus corazones y haciendo que le conozcan íntimamente. Y algo similar afirmaba Dios en Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Daré un corazón y un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. El profeta Ezequiel, también en el capítulo 36, versículos del 25 al 27, unía la era donde limpiaría con agua limpia los pecados y a su vez, dice Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así Ezequiel 37, versículos del 1 al 14, reflejaba todo un valle de muertos que eran resucitados por el soplo del Espíritu de Dios. En Ezequiel 39, versículos 28 y 29, Dios termina la separación por el pecado y derrama su espíritu. Algo similar encontramos en Joel 2:27, donde anuncia la derrota final de la vergüenza del pecado y luego Dios afirma en los dos versículos siguientes: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El glorioso nuevo pacto trae tanto lo uno como lo otro, perdón de pecados y novedad de vida. No solo es el final de la condenación de los hijos de Dios, sino la incalculable buena nueva de que el Espíritu Santo sería enviado a operar de tal forma plena como nunca lo había hecho antes en el pueblo de Dios. Lo uno es tan importante como lo otro. Por eso, al estudiar los 4 relatos del Evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, vemos que pocos hechos o mensajes son repetidos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una historia o frase de Jesús tal vez es contada por Mateo y puede que Marcos también, o quizás la escribe Lucas y a su vez Mateo, pero muy poco es repetido en los 4 evangelios. Y una de estas pocas repeticiones se produce con una frase de Juan el Bautista. Él se ve aún indigno de ser el siervo que desata la correa del calzado de Jesús. Si acaso un judío llegaba a ser esclavo, su amo, por no degradarlo hasta el punto más bajo, nunca le pedía que haga esa tarea, era lo más denigrante. Sin embargo, como explica Darrell Bock, Juan el Bautista se ve tan bajo comparado con Jesús que sabía que no es ni digno de hacer esa tarea para semejante persona. ¿Por qué?
Él mismo lo explica. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista sabía esto por dos razones. Primero, como ya vimos, las profecías afirmaban que el nuevo pacto en el Mesías incluía una nueva era donde el Espíritu Santo vendría a operar de forma más plena, más poderosa y más extensa. Esta era una marca distintiva del Mesías. Segundo, porque según Juan 1:33, Dios mismo se lo había dicho. Las profecías acerca de la venida plena del Espíritu Santo serían cumplidas a través de Jesús. Luego Jesús en su ministerio no solo experimentó anticipadamente esta obra plena del Espíritu Santo, sino que Él mismo confirmó que vendría. En Juan 7:38 afirma: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Algo muy similar a la promesa de Isaías 44, versículos 3 y 4. El versículo siguiente explica que aquí el Señor hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y luego, un día antes de ir a la cruz, Jesús hace un anuncio que perturba por completo a los discípulos. Les dice: me voy y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por supuesto, los discípulos se conmocionan, pero Jesús les dice que no los dejará huérfanos, ya que vendrá otro en su lugar, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que ya operaba durante el antiguo pacto y que estaba con ellos, pero ahora habría una diferencia absolutamente importante. Estará en vosotros. Los creyentes serían morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo haría una obra de guía en la verdad, en el creyente en Cristo, de forma interna. Jesús continuó desarrollando su discurso de despedida, pero claramente notó que sus discípulos habían quedado tristes por el hecho de que se iba, por lo que hace una afirmación que podía descolocar aún todavía más a los discípulos. Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dice algo así? Para el Señor estaba muy claro. Comenzaría la era prometida por Dios de una mayor plenitud en la obra del Espíritu Santo. Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Como escribió John MacArthur, la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo es una de las más importantes de todas las registradas en las Escrituras. Jesús muere al siguiente día crucificado, luego el Padre lo resucita y ya despidiéndose de sus apóstoles antes de ascender vivo, les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué promesa del Padre? En Hechos 1:4 aclara: la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y recuerda aquellas palabras de Juan el Bautista repetidas en los 4 relatos del Evangelio que hablamos al principio. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús enseguida ascendió vivo a los cielos y luego de 10 días, mientras oraban en la habitación de una casa en Jerusalén, se cumplió la promesa del Padre. Y así fueron todos llenos del Espíritu Santo, mientras se oyó un estruendo como de un viento muy fuerte y todos comenzaron a alabar a Dios en diferentes idiomas. Todo esto llamó la atención, obviamente, de las personas de la ciudad y Pedro salió a explicar que se había cumplido la promesa del Padre que, por ejemplo, había profetizado Joel, y agregó: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La gente sorprendentemente entró en tal convicción que le preguntó qué podían hacer. A lo que Pedro respondió que si se arrepentían y creían en Jesús, sucederían 2 grandes bendiciones de parte de Dios. Primero, recibirían perdón de pecados. Segundo, recibirían ellos también los resultados de la promesa del Padre. Él les dijo literalmente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro está diciendo aquí que lo que ellos están experimentando en ese momento son los resultados del cumplimiento de la promesa que Dios había dado a través de los profetas
y de Jesús mismo, que vendría el Espíritu Santo de una forma más plena, más poderosa y más extensa. Y que esto simplemente era el comienzo de una etapa donde ellos, sus hijos, todos los que aún están lejos y cuantos el Señor nuestro Dios llamare, recibirán lo mismo. Esto incluyó aún a los samaritanos, o sea que cuando Felipe les predica el Evangelio y Pedro y Juan les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Claro, en ese momento Pedro ni se imaginaba que cuando él dijo que esto era para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, nos incluía a nosotros los gentiles. Por lo que un poco después, por una visión, se atreve a ir a predicarle a unas personas no judías, y mientras les habla, el Espíritu Santo cae sobre todos ellos y los gentiles empiezan a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. Cuando tiene que explicar a la iglesia de Jerusalén esto, dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Otra vez aparece este contraste entre el bautismo de Juan y el bautismo con el Espíritu Santo. Esa promesa ya se había cumplido y ahora la llenura del Espíritu Santo estaba a disposición para cada nuevo creyente, tanto judíos como gentiles. Por esto el apóstol Pablo viaja a Éfeso un tiempo después y dice Hechos 19, versículos 1 y 2, que hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos, nadie les había hablado de esta era del Espíritu Santo, por lo que encontramos otro contraste más entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo con el Espíritu Santo. Pablo les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Como vemos clara y contundentemente, la promesa de una era de plenitud del Espíritu Santo no es un tema secundario. Junto con el perdón de pecados es un tema central del Evangelio. Así es que Darrell Bock afirma que Lucas 3:16, versículo que recoge las palabras de Juan el Bautista acerca de la venida del Espíritu Santo, dice: es tan relevante al Evangelio como Juan 3:16. Y agrega: la evidencia de que Jesús es el Mesías es indicado no solo por la tumba vacía y la resurrección, sino también por la provisión del don del Espíritu Santo. Por lo que podemos decir que ser cristocéntricos es imposible a menos que no solo hablemos de cada aspecto del perdón de pecados en la salvación en Cristo, sino también del Espíritu Santo y su poderosa obra en nosotros y a través nuestro, que recibimos gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente video.